Hoy nuestra sección saludable viene hasta la Clínica Cifuentes. Con Ramón Cifuentes vamos a hablar de rehabilitaciones estéticas y funcionales, que es uno de los trabajos más habituales de los odontólogos y es una de las peticiones seguro que más a diario tienen en clínicas como esta por parte de personas que tienen problemas de pérdida de piezas en la boca, ¿no? Porque al fin y al cabo las rehabilitaciones, Ramón, muy buenas, Hola, muy buenas. es eso, recuperar huecos que quedan de piezas que perdemos en nuestra boca, ¿no? Claro, rehabilitación pues es eso, ¿no? Toda forma protésica de recuperar ya sea un hueco, varios huecos, el que no tiene ni un solo diente y abarca más cositas, ¿no? Incluso teniendo todos los dientes, pues a lo mejor uno que se ha roto y quiere recuperar ese trozo o aquella persona que a lo mejor, vamos a decir, por alguna enfermedad o lo que sea, un bulímico, alguien que vomita mucho, ¿no? Que claro, con tanto ácido en la boca, pues los tiene súper erosionados, se quedan unas marcas muy curiosas, con un diente muy amarillo, con poco esmalte, o el que por estrés o por un fallo, vamos a decir, de articulación, por las noches está ahí traca y se los ha cepillado. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Incluso los que tenemos a lo mejor los paletos un poco torciditos o ligeramente inclinados y no te quieres hacer un tratamiento de ortodoncia que vas a estar 1 año y pico ahí con los Con el brackets ahí aparato. puestos. Aún así hay otras opciones, ¿no? Vamos a decir como engañinas o cositas para poner ahí de forma rápida y muy bonita, claro. Esta parte de la odontología imagino que haya evolucionado mucho en los últimos años. ¿Qué Sí. piezas, qué partes, qué mecanismos utilizáis ahora para suplir, para solucionar todos estos problemas? Claro, antes, y cuando decimos antes es hace relativamente poco, a lo mejor estamos hablando de hace 15 años para acá, Sí, que o no es sea, mucho, no es mucho. pero es antes. Claro, la cerámica siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre no, pero bueno, ¿qué usaban antes o qué era el día a día, ¿no? Pues lo más tradicional era usar oro. Lo usaban simplemente así, vamos a decir, a pelo. El color dorado en la boca tiene buena transmisión de color, ¿no? Con el tejido, con la mucosa, ¿no? Mejor que algo gris, como un metal gris, ¿no? Que sí que, oye, a lo mejor hablas y se ve ahí una mancha negra, ¿qué llevará este ahí, no? Pero algo dorado engaña un poco más. Hombre, obviamente llegó un punto en el que la estética ya, pues claro, llevar un diente de oro aquí delante, a los sudamericanos les gusta mucho, pero aquí en Europa o en América o en Estados Unidos, ¿no? Pues eso ya se acabó, tocó un punto ya que igual pasó con los empastes, ¿no? Estos metálicos que se hacían antes, pues ¿cómo le vas a poner a un hombre claro, el parche aquí negro toda la vida que van a pensar que tiene caries? No, si es que es un empaste. Es que es algo que está solucionado, Claro, pero pues estéticamente no quedaba ya muy bien. aparecieron los composites que son de color blanco, ¿vale? Son pequeños avances. ¿Qué les hacían antes? A ese oro le ponían por la cara de fuera resina, una resina de color diente. Bueno, daba bastante bien el pego, con los años se desgasta. Luego ya empezaron a introducir cromo cobalto, aleaciones con metales nobles, que son las mismas estructuras pero con otro tipo de metal, y que a ese metal ya le podían cargar cerámica, ¿vale? Hoy día también se le puede cargar cerámica al oro. Lo que pasa es que el oro no lo usamos a día de hoy porque es muy caro, ¿vale? En realidad es un material ideal porque es blandito. Entonces, de cara a un diente aunque nos parezca que es algo duro, tiene cierta elasticidad. Entonces, yo por ejemplo utilizo, cuando una muela está endodonciada, que le hemos quitado los nervios, siempre se queda más fragililla, y pues muchas veces le sugieres al paciente, oye, vamos a ponerle una funda para protegerla. Si tú lo que le pones encima es algo rígido, no quita que con la fuerza del comer las patas, las raíces, pueden partir algún día, ¿no? Ahora, si lleva algo elástico, como era el oro antes, una muela con una funda de oro es una muela para toda la vida. Lo que pasa, pues eso, ¿no? Que el oro pues,
con los años se desgasta, le aparecen unos agujeros que no veas, bueno, esas historias. Necesitas un mantenimiento también. Hombre, que todo tiene una fecha de caducidad. Aquí perpetuo no hay nada, no hay nada. Pero eso, usaban más metales, ¿no? Metales con ciertos engañitos, también luego ya pues, hasta hace 3 días, bueno, y hoy en día se siguen usando, esas mismas aleaciones de cromo, cobalto y molibdeno, creo que llevan, se les pone la cerámica encima y oye, ya a funcionar. Pero claro, hay muchas más opciones, no hay por qué. Yo, por ejemplo, ya es un material que casi no uso, ya intento ir a lo que yo tengo, ¿no? Materiales modernos. ¿Y cuáles son los materiales que ahora mismo utilizáis más? Casi todo es cerámica, ¿de acuerdo? Estamos hablando de prótesis fijas. Fijo es todo aquello que pones y por la noche no te lo quitas. Eso es, muy bien. No te lo tienes que andar quitando para limpiarlo ahí. No, es todo lo que tú vas a llevar ahí, sea pegado, atornillado o como lo quieras llamar. Y siempre vas a poder jugar con un montón de tipos de cerámicas, ¿vale? Que no es que tú realmente puedas, en algunos casos puedes elegir, aquí le pongo esto, aquí le pongo lo otro, pero en realidad es más la indicación, lo que cada situación te va a pedir una cosa u otra. Los puentes, por ejemplo, tú tienes un hueco o 2 huecos y dices, ¿cómo puedo, sin ponerme implantes, cómo puedo rellenar esto, ¿no? Pues cogemos el diente de delante, cogemos el diente de detrás, hay que desgastarlos un poco, hay que tallarlos, darle una forma especial y luego va a venir ese puente que son como 4 fundas que la primera y la última encajan en esos 2 dientes y lleva luego como los otros 2 dientes falsos o los que sea que haya en el hueco, ¿no? Y claro, antes, al ser un tramo largo, pues antes habrían dicho esto tiene que ser de metal sí o sí, porque si no al morder en el medio va a partir. Hoy en día ya no. En ese caso podrías poner un puente de circonio. El circonio es una cerámica que tiene cierta relación con el metal, porque de hecho si tú la tocas con las fresas que tenemos nosotros, saltan chispas. Entonces, pero es como, mira, los cuchillos, que de esto me enteré el otro día y me resultó muy curioso, los cuchillos de cerámica que usamos para la cocina modernos ahora, son de circonio. ¿Vale? Luego ahí ya ni siquiera yo lo sé, hay muchas variedades de circonio, ¿vale? Y realmente ahora mismo eso tiene las mismas indicaciones que una metalcerámica. Tú puedes poner un tramo y aguanta perfectamente, ¿vale? Y luego tienes cerámicas solas, cerámicas que son adheridas. Ya no hace falta, por ejemplo, pues antes al usar metal, me repito mucho con lo del metal, pero bueno. Sí, pero es la base de la que partimos sí, también. Exacto. Pues claro, como es una cosa que solo va cementada, vamos a decir como en un pegamento y se retiene por eso, el hecho de que no se soltase eso dependía mucho de el diente, que te sobresaliera bastante diente para que tuviera que abrazar, porque si tienes una cosita muy pequeña, vamos, al primer mordisco, ¡plonk!, salta la funda, ¿no? Pero con las cerámicas no ocurre eso, porque no van cementadas, van adheridas, es diferente. Es como si en el proceso de unirla al diente quedara fusionada con él, ¿vale? Entonces ya te permite, de entrada, que tienes que gastar el diente mucho menos. Aquí hay otra connotación, que hace años, cuando empezaban las cerámicas solas, tenías que desgastar el diente mucho, porque no tenían resistencia. Entonces había que meterle mucho volumen de cerámica y el diente se te quedaba como un fideíto. Hoy día incluso no hace falta, hay situaciones en las que casi no hay ni que tocar el diente. Se llaman como fundas sin preparación, ¿vale? Tiene un nombre en inglés, pero bueno, traducido es algo así. O sea, a lo mejor retocas un pelo y sin haber tallado nada el diente, aguanta el protésico te hace el molde que iría ahí, lo pones encima y ya está. O sea, se puede hacer de todo y sobre todo con mucha estética. Ya no solo es que cubramos la función de hablar, de masticar, todo eso, sino que encima queda muy estético, ¿no? Sí, porque es otra de las cosas también que se busca, ¿no? Porque si tenemos una pérdida de una pieza, pues la verdad es que muy estético muchas veces. Hay algunas que no se notan mucho, ¿no? Pero
Hay otras que sí que se ven bastante. Sobre todo la parte de adelante, ¿no? Cualquier cosa, pues esos puentes de metacerámica que a lo mejor el primer día puestos pues dices, bueno, qué bien. Pero cuando pasen 10 años, que la encía ya no está ahí, va a hacer, se va a subir a lo mejor 1 milímetro, va a asomar un bordecito oscuro. Luego también la forma del tallado que hacían antes, pues eran fundas que quedaban como montadas sobre el diente, entonces siempre había ahí un pequeño escalón, ¿no? Entre la funda y la raíz, ¿no? Y pues esos bordecitos que quedan ahí, hoy día haces como unos escaloncitos alrededor, de manera que la funda llega y casa y queda todo ahí perfectamente liso, y aunque la encía se te vaya a 1 kilómetro, nunca va a parecer que haya ahí nada. Y también luego está lo artista que sea el protésico que hace eso, ¿vale? Porque hay que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, hablas de puentes, por ejemplo, pero hay más opciones dependiendo del problema que tengamos cada uno. Si tenemos, por ejemplo, una pérdida de solo una pieza, ¿qué recomendarías? Pues, por ejemplo, tenemos esa opción, ¿no? Yo lo que le digo a mis pacientes, mira, tienes para ponerte un puente, que es lo que ya hemos explicado, o un implante. Yo en gente joven o de mediana edad, siempre y cuando los dientes de los lados estén sanos, que no tengan nada especial, pues, ponte un implante. Que tenga hueso y que reúna ciertas condiciones, ¿no? Pero si puedes, ponte un implante, porque realmente la diferencia de precio de una cosa a otra no es mucha. Pero claro, la diferencia de calidad sí, porque un puente es raro que dure muchos años, ¿vale? Yo he quitado algunos de mi abuelo, estamos hablando de hace más de 30 años. Pues sí. Pero no es lo usual, no es lo que yo veo aquí todos los días. Yo a la gente le digo que duran de media 15 años. Los he quitado de mucho menos y los he quitado de mucho más, pero si trazamos una media son 15 años. Porque el problema de los puentes es que es un bloque entero unido. ¿Qué pasa? Que por debajo retiene mucho resto de alimento. Y si el que lo lleva no es muy fino, limpiando, pues claro, esa comida... Se va acumulando. Pues o te hace una caries en uno de esos dos dientes que lo están sujetando, o te hace una bolsa periodontal. O sea, va a llegar un día que se va a acabar el puente y a lo mejor en vez de un hueco tienes dos. Sin embargo, tú te pones el implante, va al hueco, dejas a los dientes de los lados en paz y oye, si mantienes una higiene correcta, puedes hacer tus revisiones, todo eso, pues en teoría te deberías morir con el implante puesto, ¿no? Y luego, volviendo al tema de la prótesis, encima de ese implante puedes poner muchas cosas. Puede ser desde muy cutre y poner porquería, a gastarte dinero, y hablo del dentista, ¿vale? Y poner cosas muy buenas que te van a hacer dormir tranquilo porque sabes que eso que has colocado va a funcionar perfectamente, ¿vale? Y no va a dar ningún problema. Exacto, en toda la vida, como decías. Tienes muchas combinaciones, por ejemplo, esas prótesis sobre esos implantes, por ejemplo, sobre los que son una pieza, les ponemos una base de titanio, porque lo importante es que haya un sellado, ¿no? Con el implante, que tú cuando eso conecta, la prótesis con el implante, ahí no haya filtración de ningún tipo, que no entre porquería. Y luego el cuello que viene después es de circonio. La encía se pega al circonio, de manera que ¡plop!, hace un sellado biológico ahí alrededor, entonces ya por mucho resto de comida que entre, nunca llega hasta el implante. Y de ahí ya sale la cerámica. Esas cerámicas que luego ahí ya le puedes poner la cerámica que tú quieras. Normalmente son feldespáticas, pero esto ya es meterme en unos detalles que no tiene aquí mucho sentido hablar de eso, ¿no? Entonces, y si, por ejemplo, tenemos un caso de un diente roto solo en parte, ¿cómo solucionamos eso? Pues típico topetazo que te das, golpe de niño. diente así en bisel, vale. Hombre, obviamente tienes la solución rápida y más sencilla, pero tiene muchas papeletas para caerse, que es arreglarlo aquí en el sillón en un momento con una resina, ¿vale? Pero de manera permanente y bonito, pues por ejemplo una carilla, lo que comentábamos al principio. Es decir, vale, pues una carilla es como una uña postiza, es algo así muy finito. Tú solo tendrías que tocar la parte de fuera de ese diente, pero de un modo muy conservador. A lo mejor te hablo de espesores de 0,3 a 0,5 milímetros, o sea, es una cosa muy finita. Mínimo.
el mínimo es 0,3 con ese tipo de cerámica, ¿vale? Porque ahí solemos usar dos tipos de cerámica, o la feldespática, que es la de toda la vida realmente, pero es la más bonita, es la más estática, pero también es más blanda. O luego otras que tenemos, que son de silicato de vidrio, que esas van como inyectadas, es como un líquido que se inyecta y queda, ¿vale? Queda hecha. Sellado. Lo otro es a pincelito, van cogiendo la cerámica y van poniendo y van añadiendo, y luego lo meten en un horno y se va endureciendo la cerámica, ¿vale? Y eso, pues eso, desgastarías solo ese poquito, la cara de fuera, y ya te va a venir esa uña postiza que va a casar perfectamente con eso y va a completar el trozo que está roto. Va ahí pegado. Claro, fuera una cosa de 0 con algo, como le hagas así o le soples, se te rompe, ¿no? Pero eso es el mejor ejemplo que hay, porque la gente me pregunta mucho, a ver si luego comiendo tengo que andar con cuidado porque se me casca. No hay ningún problema. La mejor forma de pensarlo es decir, tú tienes un cristal, si lo coges así en el aire y le das un toque en el medio, seguramente que casca. Ahora, si lo apoyas sobre una mesa o sobre el suelo que esté liso, lo puedes hasta pisar, no va a partir nunca. Y esto es lo mismo. Queda ahí fusionadito con el diente. Con esa base ya tienes resistencia. Tranquilidad total, sí. Para poder comer tranquilamente lo que quieras. Y eso de las carillas, por ejemplo, te vale tanto para una fractura, como lo que decíamos de un diente ligeramente torcido, pues dices, bueno, el cacho que me está saliendo más, pues le quito más, para que me quede el diente así, el resto le pongo la carilla, me queda todo perfecto, ¿no? O incluso para dientes que decíamos que estaban con un color perdido y colores estropeado, también, se puede solucionar Aunque también. esos son casos complicados, ¿Sí? Porque siempre que tienes decoloraciones, claro, las carillas es algo muy finito, si tú la pones encima, el color de fondo se te va a traslucir, ¿no? Tienes que jugar ahí según los casos, ¿eh? Primero hacer blanqueamientos para intentar clarear eso lo máximo posible, y ya con lo que llegues luego sí que podemos jugar con los cementos. El adhesivo que ponemos ahí, hay adhesivo de colores. Nosotros con unas muestras primero ponemos la carilla y decimos, este me gusta, pues ya está, coges ese cemento y lo pones, ¿vale? Ya te digo, hay casos que son más, pero se puede perfectamente, ¿eh? Hay que estudiar bien cada Hay un caso. montón de gente, pero un montón, que sobre todo de la generación de nuestros padres, que les daban un antibiótico de niños, que son las tetraciclinas, y claro, como es un periodo de formación del diente, ¿qué pasaba? Que los dientes permanentes luego salían con bandas de colores, como la bandera de España, pero a lo mejor el borde quedaba blanco, pero el siguiente era gris y el siguiente era marrón. Claro, pues muchos de esos casos... Eso estéticamente al final es un problema. Claro, bastante. Claro. Los casos leves, porque los casos fuertes es lo que decimos, ¿no? Si, por ejemplo, si tú ves que ese color es demasiado fuerte, que con una carilla no tal, te tienes que ir a la otra versión, ¿no? A decir, bueno, pues le voy a poner una funda entera, lo voy a cubrir entero. Y a lo mejor no solo con cerámica, porque me va a volver a pasar lo mismo, me trasluce, le tengo que poner una base más opaca, como era el circonio del que hablábamos antes. Sí. Pero sobre ese circonio va su cerámica, tal, como el circonio es blanco, no pasa nada, ¿no? Todas esas cositas. Que yo imagino que con todas estas soluciones de las que nos estás hablando evitamos también problemas de adaptación de la boca, porque estamos acostumbrados a lo mejor a las típicas dentaduras que dan muchos problemas de roces, úlceras y demás, ¿no? Con todo esto evitamos eso, supongo. Sí, las cosas pequeñitas con esto que estamos hablando, las cosas grandes que ya necesitarían una dentadura de quita y pon, que dan mucha guerra. Pues obviamente, ya sea o a base de puentes, o si no puedes puentes, pues se ponen implantes. Y claro, o sea, el problema de todo esto siempre es el mismo, es el bolsillo. Si económicamente se puede, mientras podamos llevar algo fijo, mucho mejor. Vamos, muchísimo mejor. Igual que las dentaduras, el desdentado total, el que no tiene ni un solo diente en la boca. Claro, plantarle unas castañuelas de estas de quitar y poner, todas de resina, con su super paladar hasta atrás del todo, tal, pues antes no les quedaba otra y se hacían. Hoy día, bueno, intentamos hacer las menos posibles porque sabemos que dan guerra, no es lo mismo. Es una cosa que se fabrica sobre un modelo de escayola, de ahí va a la boca. Entonces, claro,
Tú te compras un zapato, te lo pones y en la tienda no te dolía, pero empiezas a usarlo y me está rozando aquí, me está rozando. Y esta es la cantinela. Suele llevar un proceso de adaptación bastante latoso, ¿no? Ahora, que te puedes permitir una solución con implantes, que también hay muchas versiones, ¿no? Te puedes poner desde un Ferrari a un Opel Corsa, no sé, ¿sabes? O sea que incluso hay opciones de quitar y poner también con implantes, pero claro, dentaduras buenas, ¿vale? Y eso, también tendrías tus porcelanas, tendrías tus resinas, tendrías de todo. Un amplio abanico de posibilidades y de materiales, eso sí, siempre contando con el asesoramiento de su odontólogo, sí, que no se olvide la gente. Y otro detallito más a deciros sería, pues por ejemplo, antes era todo muy artesanal, a mano, y hoy en día introducimos más el ordenador. Es decir, muchas de esas prótesis que os digo, de esas cerámicas sobre todo, se fabrican a ordenador. Cuando hacemos una boca entera, por ejemplo, con dientes, ¿vale? Pero un caso de esto es de desgaste brutal, ¿no? Sí. Que casi no te queda nada. Todo eso, el protésico mete los modelos en un escáner, de ahí pasan al ordenador, él hace sus diseños y de ahí va a una fresadora. Esas cerámicas las venden o en discos o en tacos, según el tipo de fresadora. Y la fresadora va ahí, le saca los dientes ya hechos. O sea, ya para que el trabajo vaya... O sea, a mí cuando me llega aquí, casi las tiro así en la boca y queda perfecto. Queda perfecto, sí. Todos los avances que hemos tenido en esta materia, que es lo que nos ha explicado hoy Ramón. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. De verdad. Y ya saben que cualquier problema que tengan con su boca, en su odontólogo de confianza, sus dentistas, ¿verdad?, de toda la vida, que no se olviden de preguntarle. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Hasta luego.